buenos días. Mi nombre es Cristian Mena, soy becario de segundo año y me correspondió la reunión clínica del día de hoy. Hoy quise hablar de inflamación orbitaria. Estoy terminando mi pasada por oculoplástica y si bien por todo el periodo de la pandemia no ha sido una pasada típica, durante todo este periodo en que hemos tenido que ver el policlínico de choque en forma diaria, nos hemos visto enfrentados a un número importante de casos en que los pacientes se han presentado con inflamación orbitaria y han representado un reto diagnóstico bien interesante, así que quise traer este tema a colación hoy. A modo de temario, hoy vamos a hablar vamos a hacer una introducción y hablar de generalidades de inflamación orbitaria. Luego vamos a hablar de celulitis orbitaria y casos clínicos. Vamos a hablar posteriormente de enfermedades relacionadas con IgG4, inflamación orbitaria idiopática, algunas controversias en el manejo de inflamación orbitaria y finalmente las conclusiones. La inflamación, la palabra inflamación proviene del latín inflamare, que significa encender fuego, y corresponde a una respuesta tisular gatillada por daño a los tejidos vivos, independiente de la causa de este. Los signos que hasta el día de hoy ocupamos para describir macroscópicamente la inflamación fueron descritos en el siglo I a.C. por Aulus Celsus, un enciclopedista que en uno de sus tomos llamado de medicina describe los signos típicos como el calor, dolor, rubor y tumor. Y posteriormente Galeno agrega un quinto signo que es la pérdida funcional, que son los que prácticamente hasta el día de hoy usamos para describir procesos inflamatorios en forma macroscópica. Como mencionábamos, la inflamación es una respuesta independiente al origen de ella. Y si tuviéramos que hablar de inflamación orbitaria, tenemos distintas causas. Podemos hablar de enfermedades inflamatorias sistémicas, enfermedades neoplásicas, malformaciones congénitas, procesos infecciosos, trauma y la enfermedad inflamatoria idiopática. Una forma de clasificar la inflamación orbitaria puede ser en dos grandes grupos, inflamación de causa primaria y secundaria. Dentro de las inflamaciones de causa primaria tenemos los procesos autoinmunes o tipo autoinmunes, donde la enfermedad tiroidea ocular es lejos la más frecuente. Tenemos también todos los fenómenos vasculíticos, sarcoidosis, enfermedades del tejido conectivo, la enfermedad por IgG4, entre otras, y la enfermedad inflamatoria idiopática. Y dentro de las causas secundarias podemos identificar la infección, las neoplasias, la ruptura de quiste dermoide, cuerpos extraños, inflamación que viene desde el globo ocular, fenómenos vasculares y la inducida por fármacos. Las distintas estructuras orbitarias son susceptibles de procesos inflamatorios y las manifestaciones clínicas que estas nos van a dar van a estar relacionadas con si el compromiso es difuso o localizado o específico a algunas estructuras determinadas. Por lo tanto, esto constituye un reto diagnóstico. Los síntomas y los signos, si bien van a ser múltiples, no son específicos, y por lo tanto una adecuada historia y el examen clínico asociado a pruebas de laboratorio, imágenes e histología van a ser la base del diagnóstico. Y un adecuado enfrentamiento podría ser definir cuál es el fenómeno clínico al que nos estamos enfrentando para así plantear posibles opciones etiológicas y en base a estas dirigir nuestros estudios serológicos, radiológicos, histopatológicos. A continuación, vamos a tratar algunas causas específicas de inflamación orbitaria, con énfasis en su diagnóstico, algunas novedades en manejo y diagnósticos diferenciales. Partiendo por celulitis orbitaria, corresponde a una inflamación de los tejidos orbitarios que rodean al bulbo ocular de origen infeccioso. Corresponde a una emergencia oftalmológica y con amenaza visual o vital. Es más frecuente en la edad pediátrica y de las complicaciones de la sinusitis, hasta un 85% son orbitarias, y siendo esta la causa más frecuente de celulitis orbitaria. En la era preantibiótica, un 17% de los pacientes fallecía por meningitis y hasta un 20% quedaba con secuelas como ceguera. Actualmente, las complicaciones intracraneanas y la ceguera ocurren en menos del 1% de los pacientes. Los senos paranasales comprometidos con más frecuencia en la niñez son el etmoidal, el frontal y el esfenoidal en este orden de frecuencia. En los adultos está más relacionado al compromiso del seno frontal, lo que tiene que ver con el desarrollo de estos senos,
es finalmente el seno frontal el último en desarrollarse. Y en cuanto a los patógenos más frecuentes, el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pneumoniae y otros tipos de streptococos son los patógenos más frecuentemente aislados, con una importante presencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente. En adultos hay mayor presencia de infección polimicrobiana, lo que tiene que ver también con la afectación del seno frontal. Chandler, en 1970, ocupa el septum orbitario como hito anatómico para clasificar la celulitis, describiendo 5 estadios que no son necesariamente evolutivos. Tenemos la celulitis preseptal, la celulitis orbitaria, el absceso subperióstico, el absceso orbitario y la trombosis de seno cavernoso. Una forma de diferenciar clínicamente la celulitis preseptal de una orbitaria es poner énfasis en algunas cosas importantes de la historia del examen clínico del paciente. En la celulitis orbitaria característicamente vamos a tener una inflamación que puede ser tan importante que impida la apertura ocular espontánea del paciente, edema, eritema en los párpados o en las estructuras vecinas, eh, alteración de la huesa visual, alteración de la percepción de colores, principalmente el rojo, inyección conjuntival, quemosis o afectación de la esclera, dolor y limitación a los movimientos oculares, proptosis muy importante, podemos tener simetría en los reflejos pupilares con la presencia de defecto pupilar aferente relativo y usualmente vamos a estar en presencia de un paciente que va a mostrar algún tipo de compromiso sistémico, como por ejemplo la fiebre. Sobre la etiología, pues este proceso infeccioso puede ser originado desde estructuras perioculares, siendo los senos paranasales los más frecuentes. Tenemos cara, párpados, las dacrocistitis, incluso infecciones dentales. Procesos infecciosos intraorbitarios como la endoftalmitis y la dacridonitis. Procesos por vía endógena como la bacteriemia y embolización séptica. Causa exógena como trauma, cuerpos extraños y cirugía. En cuanto al manejo de la celulitis orbitaria, las celulitis preseptales pueden manejarse con tratamiento oral siempre estando muy atento a la respuesta al antibiótico dentro de las primeras 24 o 48 horas, siendo el esquema de primera línea propuesto amoxicilina y ácido clavulámico por 7 a 10 días. La celulitis postseptal, por el contrario, requiere manejo hospitalizado, va a requerir un manejo antibiótico endovenoso de amplio espectro, va a necesitar el estudio imagenológico, importante la monitorización del paciente, el manejo multidisciplinario, ya sea por otorrino, infectología, por ejemplo, y tratar muy bien el manejo de las comorbilidades y las complicaciones que pudieran presentar estos pacientes. El esquema antibiótico empírico propuesto consta de cefalosporina de tercera generación, como cefotaxima o ceftriaxona, asociado o no a clindamicina y metronidazol, pensando en cobertura anaerobia, y asociado o no a vancomicina. ¿En qué casos solicitar imágenes? Prácticamente en todos los casos en que tengamos la clínica compatible con una celulitis postseptal o no podamos descartarla, en el caso de la preseptal, en pacientes que ya no hayan tenido una respuesta favorable dentro de las primeras 24 o 48 horas de tratamiento. ¿Cuál es el estudio imagenológico de elección? Es el escáner. Nos permite evaluar la enfermedad sinusal subyacente y ante la presencia de absceso nos permite detectarlo, ver el tamaño, la localización y debe ser solicitado con contraste para diferenciar el absceso de otros tipos de compromiso inflamatorio como el fibromonoso, hematomas o cualquier otro diagnóstico diferencial. El escáner tiene una sensibilidad entre el 90 al 100% para detectar abscesos subbióticos. La resonancia magnética está más reservada ante la sospecha de cuerpos extraños o compromiso intracraneal y sería nuestro examen de elección ante un paciente en que nosotros eh, sepamos que vayamos a realizar imágenes seriadas. El control y seguimiento de estos pacientes es muy importante, un seguimiento clínico, ver cómo está el estado general del paciente, estar atento a sus signos vitales, principalmente la aparición de fiebre, ver cómo se comportan los parámetros inflamatorios, el recuento de los blancos, la VHS, PCR. En cuanto a la clínica, lo más importante es ver cómo evoluciona el paciente y dentro de esto observar el deterioro de la huesa visual, cómo se comporta el dolor, el edema, la aparición o no de alteración de los reflejos fotomotores y la afectación o no de la motilidad ocular. Y ante cualquiera de estos debemos pensarnos en plantearnos en repetir las imágenes. Las complicaciones que podemos presentar por la celulitis son variadas.
Tenemos los abscesos, ya sea subperióstico o orbitario, la pérdida de hueso visual permanente, trombosis de senos cavernosos, meningitis, abscesos cerebrales y subdurales, sepsis e incluso la muerte. El absceso subperióstico es la complicación más frecuente, está en relación al seno afectado y ocurre por extensión directa o diseminación hematógena local. Acá tenemos una imagen donde observamos un absceso subperióstico orbitario izquierdo. Para graficar un poco lo que hemos estado hablando, quiero comentar un caso clínico de nuestro servicio. Se trata de un paciente masculino de 33 años que consulta en la UTO por aumento de volumen ocular, volumen periorbitario izquierdo. Dentro de sus antecedentes destaca el diagnóstico de obstrucción de vía lagrimal a la espera de resolución quirúrgica. Se encuentra en tratamiento hace ya 3 días con amoxicilina y ácido clavulámico, habiendo consultado previamente en otro centro, e ingresa con una agudeza visual, luz mala proyección en el ojo izquierdo, alteración de los reflejos pupilares en el ojo izquierdo, con presencia de efecto pupilar aferente relativo, la biomicroscopía destacaba quemosis en 360 grados, y el resto del examen ocular sin alteraciones. Entonces vemos a este paciente en que destaca inmediatamente los signos inflamatorios, vemos la presencia de edema, eritema, proptosis, se palpaba una órbita indurada, atención, que requirió incluso manejo inmediato con una cantotomía y cantolisis. Posteriormente a realizar la cantotomía y cantolisis podemos observar eh, prácticamente el ojo encastillado con gran limitación a los movimientos oculares. El estudio imagenológico mostró una colección intraorbitaria retroocular que desplazaba el globo ocular hacia anterior, o no observamos compromiso de los senos paranasales, y vemos también cómo está elongado el nervio óptico, lo que nos explicaría también la clínica del paciente. Bueno, este paciente requirió drenaje quirúrgico y su tratamiento antibiótico endovenoso, por supuesto. Y es un buen ejemplo para graficar cómo puede presentarse un paciente así de grave. En cuanto a la utilidad de los cultivos en la celulitis orbitaria, en general los cultivos no tienen buen rendimiento. Distintas series han evaluado el rendimiento de cultivos, ya sea hemocultivos, muestras nasales o oculares, y la verdad es que los cultivos tomados en el sitio operatorio son los que tendrían mayor rendimiento. El uso de corticoides en la celulitis orbitaria es controversial. Hay publicaciones donde han mostrado beneficios, como por ejemplo estadías hospitalarias más cortas, más rápida resolución de los síntomas y menos presencia de secuelas a las 12 semanas. ¿Cuándo iniciarlo? También es controversial. Hay estudios donde plantean iniciarlo al inicio de la terapia antibiótica, como acá mostramos en este cuadro de este trabajo, donde se demostró que los días de estancia hospitalaria se redujeron tanto en pacientes que requirieron cirugía como en los pacientes que no. Otros plantean incorporar corticoides una vez que ya tengamos constatada mejoría clínica con los antibióticos, definiendo algunos, la PCR nota 4 o la mejoría clínica dentro de las primeras 72 horas de tratamiento. Debe tenerse precaución en pacientes inmunocomprometidos, sospecha de infecciones fúngicas o cuando estemos presentando alguna otra complicación infecciosa. Sobre el tratamiento del absceso subperióstico, que es donde ha habido más cambios en el enfoque de tratamiento, los criterios descritos en el 2011 por García y Harris para manejo del absceso subperióstico cambian un poco el paradigma respecto a cómo se enfrenta el absceso subperióstico. En su trabajo ellos describen que en pacientes menores de 9 años, con absceso de localización medial, pequeños, sin sospecha de anaerobio y sin evidencia de sinusitis frontal ni sinusitis crónica y sin compromiso retinal, plantean realizar tratamiento médico conservador y tratamiento antibiótico endovenoso con una observación clínica cercana. Y se reserva el drenaje quirúrgico inmediato de urgencia, con menos de 4 horas de diagnosticado, en pacientes que presentan deterioro de la huesa visual o complicaciones intracraneales. Una serie de casos retrospectiva en Estados Unidos entre el 2008 y el 2013. De 3.000 niños, solo 13% requirió cirugía y alrededor de 8.000 adultos, solo el 8.6% requirió manejo quirúrgico. A continuación, otro caso clínico para mostrar algunos diagnósticos diferenciales de celulitis orbitaria. Tenemos un paciente masculino de 7 años, sin antecedentes mórbidos conocidos,
que consulta por una inflamación ocular izquierda 2 semanas de evolución posterior a un trauma ocular. El antecedente de trauma era poco claro y la verdad es que la temporalidad con el inicio de síntomas tampoco estaba tan claramente establecida por los padres. Y se presenta a este paciente con una tosis, ¿cierto? Un evidente eh, aumento de volumen orbitario con signos inflamatorios, ¿cierto? Un hiperglobo, una importante quemosis y limitación de los movimientos oculares. El estudio imaginológico mostró una masa orbitaria en retroorbitaria y hacia inferior, y el estudio imaginológico, perdón, y el estudio histológico de este paciente mostró neoplasia fosocelular compuesta por proliferación de células mesenquimáticas primitivas de aspecto embrionario y una tensión inmunohistoquímica de amiogenina compatible con rhabdomyosarcoma embrionario. El rhabdomyosarcoma es una causa que hay que plantear como diagnóstico diferencial de celulitis en la edad pediátrica. Corresponde al tumor sólido más frecuente en la infancia. La mitad se origina en cabeza y cuello y un tercio de ellos tiene un origen orbitario. Hasta el 75% de ello ocurre en la primera década de la vida, siendo más frecuente la incidencia entre los 7 y los 8 años, con mayor predilección por hombres, mayor frecuencia en algunos síndromes como la neurofibromatosis tipo 1 y puede tener asociación a malformaciones genitourinarias y del sistema nervioso central. La presentación típica de estos pacientes es una proptosis de inicio súbito de rápida progresión en 10 o semanas, con eritema o edema palpebral y periocular de aspecto no inflamatorio, importante para hacer la diferencia con la celulitis, alteraciones en la oculomotilidad, tosis de causa no explicable, masa palpable o nódulo palpebral, conjuntival o episcleral, siendo los síntomas más frecuentes la proptosis, el desplazamiento del globo ocular, tosis de causa no explicada y el edema. Y el dolor es muy frecuente, también es otra cosa que nos tiene que orientar a hacer el diagnóstico diferencial. En cuanto a las imágenes y el comportamiento del rhabdomyosarcoma, se presenta típicamente como una masa mal delimitada de densidad homogénea que puede tener erosión ósea. La ubicación orbitaria más frecuente es la superonasal retroocular, con invasión local rápida, con extensión a fosa craneal media, trigopalatina y cavidad nasal. Las metástasis más frecuentes son las óseas y pulmonares por vía hematógena, y el compromiso orbitario secundario por invasión local o sistémica también puede estar presente. Los tipos histológicos y pronóstico, el tipo embrionario y pleomórfico son los de mejor pronóstico. El tipo embrionario corresponde a 2/3 de los casos de presentación orbitaria y, al 95%, y tiene un 95% de sobrevida a 5 años. Eso era lo que quería revisar de rhabdomyosarcoma. En edad pediátrica es un diagnóstico que no podemos dejar de considerar. La patología maligna puede manifestarse como proptosis o inflamación orbitaria, incluso en el caso del retinoblastoma, por ejemplo. A continuación, otro caso clínico. Paciente femenina de 13 años que consulta pidiendo una segunda opinión. Siente pesadez palpebral por las mañanas de 3 meses de evolución, con antecedentes de episodios de blefaroconjuntivitis recurrente, un test cutáneo con alergia, según refiere a prácticamente todo lo verde, que se encuentra en manejo con inmunólogo, en tratamiento con fexofenadina, montelukast y ocasionalmente CAM, que es una mezcla de corticoides y antihistamínicos. Al examen físico destaca el examen ocular externo, un aumento de volumen de ambas glándulas lagrimales y irritación conjuntival hacia temporal y superior en el ojo derecho. Aquí tenemos nuestro paciente donde observamos cierto aumento de volumen en relación a la glándula lagrimal que provoca una leve tosis hacia las zonas laterales del párpado y donde se evidencia este aumento de volumen de las glándulas lagrimales en forma bilateral. El estudio de resonancia magnética de este paciente muestra un compromiso difuso y bilateral de ambas glándulas lagrimales, y el manejo que se plantea es realizar una biopsia por orbitotomía anterior, la que muestra hallazgos sugerentes y concordantes con una enfermedad fibrosa por IgG4. Se maneja con prednisona oral, manteniendo su tratamiento de base, y el manejo conjunto con reumatología, actualmente con favorable respuesta clínica. Con esto quiero introducir el siguiente tema,
es la enfermedad inflamatoria orbitaria relacionada con IgG4. Corresponde a una enfermedad sistémica emergente, descrita en el 2001, donde en un grupo de pacientes con pancreatitis autoinmune se detecta la elevación de niveles séricos de IgG4. Corresponde a un desorden inflamatorio multifocal que causa lesiones tumefactas asociadas típicamente a infiltración linfoplasmocítica, fibrosis, infiltración de tejidos por células IgG4 positivas, niveles séricos elevados de IgG4 y también se describe infiltración eosinofílica. En el año 2011, en Boston, se realiza un consenso donde se renombra enfermedades que tenían otra denominación y nombre propio, como la pancreatitis autoinmune, la colangitis esclerosante, cialodenitis esclerosante, entre otro amplio grupo de enfermedades, y se denominan como enfermedades relacionadas a IgG4, incluyendo las enfermedades que tienen afectación del globo ocular eh, y órbita. La mayoría de los estudios poblacionales están hechos en Japón, donde la prevalencia va entre un 2 a un 10% por millón de habitantes, una incidencia de hasta 1.300 casos nuevos al año, más frecuente entre la sexta y la séptima década de la vida, sin mayor predilección por sexo. Y es importante la asociación con asma y rinitis alérgica. Como dijimos, puede tener distintas manifestaciones en distintos órganos, siendo la afectación orbitaria, el compromiso orbitario, estando presente en un 25% de los pacientes. Y de los pacientes con compromiso orbitario, hasta un 50% tienen también síntomas sistémicos o síntomas de compromiso sistémico en otros órganos. La fisiopatología aún está poco clara, se plantea como una enfermedad mediada por inmunidad celular y humoral, donde también se propone el mecanismo alérgico. La exposición crónica a alergenos llevaría a una reacción cruzada con proteínas, y esto a una infiltración por linfocitos y células plasmáticas, la liberación de citoquinas, y que llevarían finalmente a un proceso inflamatorio fibroso con agrandamiento de los tejidos. Como hemos dicho, el compromiso orbitario ocurre en un 25% de los pacientes, em, y las series muestran que el compromiso de la glándula lagrimal es el más frecuente en estar presente, y la presentación bilateral también es la más frecuente. Por lo tanto, esto debe ser importante a la hora de enfrentar a un paciente con afectación de glándula lagrimal. Un 25% tiene compromiso sistémico, por lo tanto debemos ir a buscar afectación de otros órganos, y dentro del compromiso sistémico el más frecuente es el compromiso de la glándula salival. Debe buscarse también la presencia de linfadenopatías. Los tipos de compromiso orbitario en la enfermedad relacionada por IgG4 son varios. Tenemos la dacridogenitis, el engrosamiento de los nervios orbitarios, destacando el compromiso del nervio infraorbitario, prácticamente es casi patognomónico. El compromiso de la grasa orbitaria, la inflamación orbitaria esclerosante también. Acá tenemos imágenes para graficar lo que estábamos mencionando. Tenemos el compromiso del nervio orbitario en forma bilateral. Como hemos dicho, este hallazgo es muy característico. Acá tenemos la presencia de una masa inferomedial en la órbita izquierda. Tenemos también hacia abajo y a la izquierda el compromiso de músculos extraoculares y la afectación de la glándula lagrimal. Los criterios diagnósticos para esta enfermedad se establecieron en base a patrones clínicos de laboratorio y de histopatología. Debe estar presente en la clínica inflamación o tumoración localizada o difusa en uno o múltiples órganos. En cuanto a los exámenes de laboratorio, se establecen niveles séricos elevados de IgG4 sobre un rango de 135, y una biopsia compatible con infiltrado linfoplasmocitario, fibrosis, la presencia de células plasmáticas IgG4 positivas en una relación mayor al 40%, o la presencia de más de 10 células plasmáticas IgG4 positivas por campo mayor. Entonces, teniendo estos criterios, estando los tres presentes, hacemos un diagnóstico definitivo. Si tenemos clínica y biopsia compatible, tenemos un diagnóstico probable, y si tenemos clínica y laboratorio compatible, hablamos de un diagnóstico posible. En cuanto al estudio imagenológico, el escáner y la resonancia tienen la misma utilidad, siendo importante realizar estudios en cabeza, cuello, tórax, abdomen y pelvis, buscando compromiso de otros órganos.
El PET scan con fluoro de desoxiglucosa también ha mostrado utilidad, sobre todo para nódulos linfáticos y compromiso de glándula salival, así como también para evaluar la respuesta al tratamiento. Esto es para graficar la importancia de la biopsia. Este es un trabajo donde se envió pacientes que ya tenían diagnósticos de otras enfermedades orbitarias realizadas por biopsia, y a estas biopsias se le aplicó los criterios actuales para definir la enfermedad por IgG4, y se vio que en un número de casos tuvo que realizarse una reclasificación de estos pacientes, siendo más frecuente esto en pacientes con linfoma, inflamación orbitaria idiopática y la hiperplasia benigna linfoide. En cuanto a los exámenes de laboratorio, es importante realizar estudios de función hepática y renal, lo mismo buscando afectación de otros órganos. Y en cuanto a los niveles séricos de IgG4, si bien pueden estar elevados en otras condiciones, las concentraciones altas tienen valor diagnóstico para enfermedad por IgG4. Por eso se establece el punto de corte sobre 135. Los diagnósticos diferenciales para esta enfermedad son variados. Tenemos patología infecciosa como la dacridonitis, la celulitis, em, enfermedades como la enfermedad tiroidea ocular, la sarcoidosis, la granulomatosis con poliomielitis, el Sjögren, enfermedades como el linfoma y la inflamación orbitaria idiopática, siendo quizás más difícil el diagnóstico diferencial con la enfermedad inflamatoria idiopática. Por eso es importante hacer un recuento de cómo se presenta la enfermedad por IgG4. Típicamente es un curso crónico no doloroso, esto es muy importante. La presentación bilateral es muy frecuente. Usualmente puede haber compromiso de la glándula salival cuando tenemos afectación de la glándula lagrimal. El compromiso del nervio orbitario es patognomónico y el compromiso muscular puede ser múltiple, sin un patrón típico, como puede ser, por ejemplo, la enfermedad tiroidea ocular, y rara vez está acompañado con alteración de los movimientos oculares. Puede presentarse asociado a rinitis alérgica y asma, y es importante buscar el compromiso de otros órganos como linfadenopatía o la presencia de pancreatitis autoinmune, entre otras. El tratamiento, los corticoides son la principal terapia, en general con una muy buena respuesta, pero con una alta tasa de recurrencia. Se ha probado tratamiento oral y endovenoso con similar éxito. Es importante estar atento al seguimiento de exámenes de laboratorio de estos pacientes, buscando eh, descartar complicaciones propias del tratamiento. Hay hasta un 50% de recaídas, y hay trabajos donde se habla que mantener dosis bajas de corticoides a largo plazo disminuiría el riesgo de recaídas en estos pacientes. Otras terapias planteadas son los inmunosupresores, que se plantean distintas indicaciones, como por ejemplo ante la falla o la intolerancia al tratamiento de un corticoides, o ante la primera recaída. Algunos plantean iniciarlos desde un inicio junto con los corticoides, y siempre con valoración conjunta por reumatología. De todos los tratamientos inmunosupresores, es rituximab el que ha mostrado una interesante respuesta, con un éxito importante en la inducción y el mantenimiento de la respuesta al tratamiento, por lo que se plantea iniciarlo en forma precoz en casos refractarios o según el tipo de órgano afectado. Esto todavía se mantiene en estudio. A continuación, otro caso clínico. Se trata de una mujer de 54 años que consulta con un exoftalmo del ojo izquierdo de un año de evolución, con historia de múltiples consultas. Dentro de sus antecedentes, hipertensa, diabética, una huesa visual de uno parcial en el ojo derecho, 20/40 en el izquierdo, reflejos normales, y refiere diplopia en miradas laterales. A la biomicroscopía y fondo de ojo sin mayores alteraciones. Y aquí está nuestra paciente. Se presenta con signos inflamatorios orbitales, ¿cierto? Se observa aumento de volumen palpebral superior e inferior, una proptosis evidente, y impresionaba el examen físico con una limitación hacia la abducción del ojo izquierdo. El estudio imaginológico de este paciente mostró compromiso de múltiples músculos extraoculares de la órbita izquierda, como observamos acá en las distintas imágenes. Como manejo se plantea realizar biopsia por orbitotomía, la que muestra hallazgos histopatológicos e inmunohistoquímicos compatibles con hiperplasia folicular linfoide.
Descartando otras patologías, se plantea enfermedad inflamatoria orbitaria idiopática, por lo que se maneja con corticoides. Se inicia con 60 miligramos día con un esquema de disminución gradual. Y aquí tenemos a nuestro paciente con una importante y favorable respuesta. Con este caso quiero introducir el último tema que vamos a tratar, que es la inflamación orbitaria idiopática. Corresponde a una afección inflamatoria benigna, no infecciosa de la órbita, sin ninguna causa local o sistémica identificable. Fue descrita por primera vez en 1905 y corresponde a la tercera enfermedad orbitaria más común en adultos después de la enfermedad tiroidea ocular y las enfermedades linfoproliferativas. Corresponde a un diagnóstico de exclusión. Esto es muy importante porque generalmente eh, se usa como, erróneamente como diagnóstico de trabajo o también se informa mucho en informes de estudios imagenológicos como posibilidad diagnóstica, pero la verdad es que corresponde a un diagnóstico de exclusión. Eh, Corresponde al 8-10%, a 8-11% de las masas orbitarias. Es más frecuente en adultos, especialmente en mujeres de edad media, presentándose frecuentemente entre la tercera y la sexta década de la vida. Los compromisos más frecuentes son de glándula lagrimal y músculos extraoculares, con una tasa de recurrencia en adultos que va entre un 33 y un 58%, y hasta un 76% en población pediátrica. La etiología aún es desconocida. Se plantea como posibles mecanismos, procesos infecciosos, principalmente infecciones respiratorias altas, y también está descrita la asociación a enfermedades autoinmunes. Todo esto llevaría a liberación de citoquinas y aumento de linfocitos, principalmente CD20 y 25, que llevarían a una desregulación autoinmune que finalmente termina induciendo una cicatrización de tipo aberrante. No hay una clasificación universalmente aceptada. Podemos describirla según cómo sea el compromiso orbitario, en anterior, difusa, posterior o apical. Otras clasificaciones también están basadas en, en- en la estructura afectada. Tenemos acá la miositis, la acriovenitis, la periscleritis, la pereneuritis, la masa focal y también existe una forma esclerosante. En cuanto a la presentación clínica de estos pacientes, va a variar según cuál sea la estructura comprometida, pero típicamente se trata de un paciente que va a consultar por dolor orbitario, generalmente con un curso agudo o subagudo, y en el caso de las miositis puede presentar diplopia, restricción de la motilidad ocular, inyección conjuntival asociada a la zona de inserción de los músculos extraoculares, siendo más frecuente el compromiso del músculo recto medio, luego el superior, lateral e inferior. La acriovenitis, que corresponde al 50% de los casos, se va a manifestar como una masa eritematosa de consistencia firme, dolorosa, a diferencia de lo que mencionábamos de la enfermedad por IgG4, el paciente va a manifestar una tosis con forma de S. En la periescleritis vamos a tener compromiso de la escleria, podemos tener uvea y tiene comprometida. Este paciente se va a manifestar con disminución de agudeza visual y una uveitis asociada. En el caso de la perineuritis óptica, aquí vamos a tener clínicamente edema de papila, defectos campiométricos. La masa orbitaria puede manifestarse con proptosis, entre otras manifestaciones. Y en cuanto a la forma esclerosante, podemos decir que es una forma grave, crónica y progresiva, donde destaca la proptosis. Los signos inflamatorios, si bien son leves, pueden manifestarse con motilidad ocular restringida y dolor. En cuanto al diagnóstico, el 2017 se realizó un panel de expertos en Estados Unidos, constaba de 37 expertos de distintos países, donde se realizaron rondas de preguntas, etcétera, y se definieron finalmente algunos consensos que son importantes para el manejo de la inflamación ocular idiopática, destacando aquí la descripción de dos subtipos anatómicos, y tiene implicancia en cómo vamos a enfrentar este tipo de pacientes. Se describe el tipo no miocítico, donde está la acriovenitis idiopática, la inflamación de la grasa ocular idiopática, y el tipo miocítico, donde hay compromiso, ¿cierto?, de los músculos extraoculares. En estos dos tipos
De presentación se describieron los síntomas más frecuentes y nuevamente se repite lo que habíamos mencionado. El dolor orbitario es lo más frecuente, el inicio agudo o subagudo, eh, la ausencia de otras enfermedades y la presentación unilateral son las características clínicas que más frecuentemente se presentan. La biopsia nos mostrará infiltrado inflamatorio crónico, linfocitos T pequeños, células plasmáticas, neutrófilos, eosinófilos, ocasionalmente histocitos y macrófagos. Se van a observar cambios estromales como edema, fibrosis y esclerosis. En la forma esclerosante va a haber reemplazo de los tejidos orbitarios por tejido fibroso denso con infiltración celular inflamatoria dispersa. Es muy importante en la biopsia descartar la enfermedad por IgG4 por la técnica inmunohistoquímica. Y si encontramos en la presencia, en la biopsia, en granulomas, inflamación granulomatosa, vasculitis o necrosis, prácticamente podemos excluir la causa idiopática y debemos buscar otras causas. En cuanto a las imágenes, el escáner y la resonancia han mostrado la misma utilidad. Algunos patrones típicos como la tribenitis muestran un aumento difuso de la glándula lagrimal que compromete ambos lóbulos y la inflamación puede extenderse a estructuras vecinas como el párpado, grasa orbitaria circundante o los músculos recto lateral o superior. En cuanto al compromiso de la grasa orbitaria, es de bordes mal definidos, generalmente está en la órbita superolateral. En cuanto al compromiso muscular, el compromiso del tendón hacia anterior es una característica sugerente y que lo diferencia de la enfermedad tiroidea ocular, donde típicamente está respetado el tendón, pero la ausencia del compromiso del tendón tampoco descarta la causa idiopática. Sí, es importante mencionar que las alteraciones óseas que podemos ver en las imágenes o mucosas de los senos paranasales adyacentes nos deben hacer pensar en otras causas y inmediatamente descartan la causa idiopática. Acá tenemos imágenes para graficar lo que hemos estado mencionando. Vemos acá un compromiso orbitario anterior, eh, ¿cierto? Y en la imagen de acá a la derecha, un compromiso orbitario difuso, un compromiso de la órbita anterior y hacia posterior. Acá el compromiso muscular, como mencionábamos, que incluye el tendón. Vemos acá el compromiso de la glándula lagrimal. Acá una masa orbitaria hacia inferior. Y acá la presentación posterior o apical. En cuanto al estudio de exámenes de laboratorio, tiene bajo rendimiento para hablar de causa idiopática en sí, pero lo que busca es descartar otras causas. Se deben realizar exámenes de rutina, como hemograma, calcio, pruebas de función hepática, marcadores inflamatorios, y un panel autoinmune buscando descartar enfermedades como lupus, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, sobre todo el compromiso de glándula lagrimal, y ante compromiso de músculos extraoculares, el diagnóstico a descartar es la enfermedad tiroidea ocular, por lo que se deben realizar estudios hormonales y de anticuerpos. En cuanto al enfrentamiento, este consenso que mencionábamos cambia un poco el paradigma de cómo enfrentar la inflamación idiopática y se establece que en el tipo no miocítico deben estar presentes indicadores clínicos, imágenes y exámenes de laboratorio que descarten otras causas y debe estar finalizado el estudio con una biopsia incisional. No así en el tipo miocítico, donde se acepta que la respuesta a corticoides eh, es muy frecuente y por lo tanto nos permite realizar el manejo sin la necesidad de una biopsia. En cuanto al tratamiento, los pilares del tratamiento son los corticoides. Se han planteado otras terapias como radioterapia, el uso de inmunosupresores, los agentes biológicos. De nuevo destacar la respuesta que se ha visto en estudios al rituximab. Algunos casos van a requerir cirugía, sobre todo en casos de masa orbitaria, y se ha incluso planteado tratamiento con inmunoglobulina endovenosa y plasmaféresis. En adultos, en general se usan dosis entre 60 a 100 miligramos por día con disminución escalonada del curso de corticoides, y no existe un consenso sobre cómo tratar los pacientes que no han respondido a corticoides. Es importante considerar los efectos secundarios sistémicos de los corticoides, y las inyecciones locales de corticoides también han mostrado ser una opción terapéutica.
En cuanto al pronóstico, más del 75% de los pacientes muestran mejoría dentro de las primeras 24 o 48 horas de tratamiento con corticoides. La tasa de curación es alrededor de un 37% y la tasa de recurrencia es del 52%. Las complicaciones, si bien se trata de una afección benigna, las complicaciones no están exentas y tienen que ver con el inicio agudo y lo abrupto de la presentación de la enfermedad. Tenemos pérdida permanente de huesa visual, disfunción oculomotora permanente, extensión contigua de estructuras como la periórbita, el nervio óptico o intracraneales, glaucoma secundario por cierre angular, que ocurriría por efusión coroidia, y la queratitis por exposición y la úlcera corneal por la proptosis. Como diagnósticos diferenciales, como hemos mencionado, esto es una enfermedad de exclusión, por lo tanto, los diagnósticos diferenciales son prácticamente todas las causas de inflamación orbitaria, siendo las más frecuentes a descartar infecciones como celulitis orbitaria, enfermedades sistémicas como la enfermedad tiroidea ocular, causas malignas como linfoma, enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoide, eh, recalcar la enfermedad por IgG4 y sarcoidosis. Algunos temas controversiales con respecto al manejo de la inflamación orbitaria en general es la prueba terapéutica o no con corticoides versus el estudio con biopsia. Hay estudios donde preconan que los corticoides siguen siendo el tratamiento de primera línea para la mayoría de las enfermedades inflamatorias orbitarias y que por lo tanto en la mayoría de los casos, independiente de la causa, un diagnóstico definido no va a cambiar el tratamiento inicial, por lo que plantean la prueba de corticoides. Y en estos estudios categorizan en respondedores y no respondedores a corticoides, limitando el uso de la biopsia a los pacientes no respondedores. Y tenemos otro enfoque destacado en este estudio que se llama la biopsia primero, donde cuando los hallazgos clínicos y radiológicos no son concluyentes, lo que concluyen es que debe acompañarse por una biopsia con técnica mínimamente invasiva y que la prueba de diagnóstico con corticoides debe abandonarse como práctica y no debe confundirse con el uso terapéutico de corticoides, como mencionamos anteriormente en el caso de la enfermedad hepática con compromiso miocítico o la enfermedad hepática asociada a una neuropatía óptica. Y plantean como opciones a la toma de biopsia la presencia de lesiones en el ápex orbitario o cercanas al nervio óptico por los riesgos que implica realizar una biopsia en estas ubicaciones. Como conclusiones finales a la presentación, la inflamación orbitaria es causada por un amplio espectro de enfermedades, representa un desafío diagnóstico y existe riesgo de complicaciones severas. La historia y el examen clínico son fundamentales para hacer un diagnóstico y manejo oportuno. Muchas veces requerirá manejo multidisciplinario. La celulitis orbitaria es una urgencia oftalmológica y el uso de corticoides en su manejo es controversial. El rhabdomyosarcoma se debe sospechar en casos de inflamación orbitaria en edad pediátrica. La enfermedad por IgG4 es una entidad emergente y el estudio histológico es fundamental. La prueba de diagnóstico con corticoides es controversial y actualmente se recomienda el estudio histológico, salvo en situaciones puntuales. Y la inflamación orbitaria hepática es un diagnóstico de exclusión. Para finalizar, una postal del volcán Antuco en la octava región en Biobío, donde hice mi general de zona. Muchas gracias.